Antes de empezar, como siempre, les damos la bienvenida a todos a este conversatorio. En este momento les voy a enviar un link para que llenen la confirmación de asistencia y al final de la charla les envíe el certificado de asistencia a la conferencia. Para esta charla les presentamos a Andrés. Andrés Romero es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ingeniería Eléctrica del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Actualmente es docente, investigador y consultor y miembro de la carrera de investigador científico y tecnológico del CONICET. Bueno, Andrés, bienvenido. Recuerden que les voy a enviar el link para que por favor llenen la asistencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su amable invitación para esta charla. Vamos a ver si fluye bien en tiempo y forma. Ya perdí unos minutitos, pero bueno. No te preocupes. Bien, pues lo que he preparado una presentación un poco resumida del tema de investigación que vengo llevando durante varios años, ¿cierto? Y dentro de ese resumen, pues, digamos, lo que me parece interesante es mostrar un poco la introducción a lo que es la problemática de la gestión del transformador de potencia, primero dando algunos conceptos de gestión de activos, luego abordar el tema de la determinación del índice de riesgo, que está basado en en otros dos índices, que son la condición del activo, o sea, el activo en este caso sería el transformador de potencia, y de la criticidad de ese activo. Luego mostrar algo de lo que es, de lo que hemos desarrollado en cuanto a lo que es determinación del grado de polimerización. Ya hablaré un poco más de eso en detalle, tratando de explicar de lo que se trata, del grado de polimerización del papel en función del análisis de las curvas de carga del transformador. Y bueno, algo que quedaría pendiente, espero llegar, es el tema de la gestión del transformador ya en redes eléctricas inteligentes. Vamos a ver si llegamos. No sé el tiempo que tenemos para la charla, normalmente cuánto es. Tranquilo. Sí, hablamos directamente. Bueno, Los bien, muchachos aquí que están, todos los ingenieros están ávidos de conocimiento, entonces. está bien. Bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, pues obviamente aquí estoy para atenderlas. Yo creo que es mejor que me interrumpan, como esto es digital, como esto es virtual. Yo creo que es mejor que me interrumpan para aclarar cualquier cosa en el camino y no, al final después uno se va olvidando de cuáles son las preguntas, ¿no? Así que sin problemas. Voy a tomar Cualquier pregunta, cualquier tipo como pregunta, clase, ¿no? cualquier pregunta yo miro acá y te digo. Vale, gracias, Ferlin. Bien, entonces lo primero, pues el tema este de la gestión de activos, no sé si la conocen, pero en el 2014 salió una norma internacional, ¿cierto? Que es la ISO 55000 y es la norma de gestión de activos, donde se definen varios de los conceptos importantes, pues, para cuando una organización de cualquier tipo quiera realizar gestión de activos. Es algo que es, pues, digamos, conveniente, sobre todo para las organizaciones que son intensivas en activos. Entonces, bueno, una de las primeras definiciones es qué es lo que es gestión de activos, esto aquí, asset management, es pues las actividades coordinadas que realiza una organización, como dije, de cualquier tipo, para obtener valor de los activos. ¿Sí? Entonces, pues, digamos, la finalidad de un objetivo, de un activo, es que le otorgue valor a la organización, ¿no? Ese valor, pues, no necesariamente es económico, en general se busca que sea económico, pero también puede ser de otro tipo, ¿no? Como el prestigio de la organización o por ejemplo, para tener una mejor imagen de responsabilidad social o de diferente tipo, ¿no? El valor no solo es económico, ¿no? En general se entiende que es económico, pero no solo es eso, ¿no? Bien, entonces, para lograr eso, pues es importante tener en cuenta otros aspectos que son los costos que se
involucran durante la gestión del ciclo de vida del activo. ¿Sí? Hay ciertos costos que son los costos de adquisición, los costos de operación y mantenimiento, que están, digamos, presentes durante el ciclo de vida del activo, y bueno, hay que tener en cuenta esos costos, ¿cierto? Los riesgos involucrados en el tema del activo. El riesgo, pues ya vamos a ver lo que significa, pero el riesgo, digamos, es dinámico y va a ir cambiando a lo largo de la vida del activo. Bueno, oportunidades y desempeños y beneficios. Bueno, hay que balancear estos indicadores, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí está en cursiva el riesgo, costos, desempeño del activo. Entonces, pues para que uno pueda implementar estas actividades, coordinar estas actividades, es importante hacerlo dentro del marco de lo que se conoce como un sistema de gestión de activos. Y lo que busca esta normativa es justamente dar guías y conceptos para que las organizaciones pues puedan lograr este objetivo de implementar un sistema de gestión de activos y eventualmente certificarlo, así como se certifica un sistema de gestión de calidad, como se certifica un sistema ambiental, ¿cierto? Un sistema documental, diferente a un sistema de gestión de energía. En este caso, pues sería un sistema de gestión activa. Escucho un ruido de fondo, si por favor silencian los micrófonos. Bien. Entonces, pues bueno, mucho hablamos de la gestión de activos y del sistema de gestión de activos, pero pues también hay que definir lo que es el activo. Entonces, el activo se entiende como cualquier bien tangible, ya sea tangible o intangible, que posee una organización. La organización puede ser una universidad, el Estado, puede ser una escuela, o como nosotros, digamos, en el ambiente en el que más nosotros nos manejamos, pues es una empresa del sector eléctrico, ¿no? Entonces, la organización pues tiene estos bienes, que pueden ser del tipo tangible o intangible, y espera obtener un beneficio económico o obtener valor en sus varias formas hacia futuro por el hecho de tener ese activo. Entonces aquí, por ejemplo, para una empresa de construcción, pues una máquina retroexcavadora es un activo. Es un equipo que le permite ejercer su negocio de construcción o de, por ejemplo, zanjeo de preparación para una vía, bueno, etcétera, ¿no? Preparación de un terreno. Una máquina, pues, útil para ese tipo de organizaciones. Acá está otra marca, pues, Juan Valdés. El activo sería la marca. Entonces, este sería un caso de un activo intangible. No es un bien físico, es intangible, pero le permite obtener valor a la organización, ya que pues cuando una persona va a comprar un café dice, ahí está Juan Valdés, voy a tomarme el café allá. ¿Sí? Entonces es un activo que evidentemente le otorga mucho valor a la organización. Y bueno, y aquí en nuestro caso específico, pues de las empresas del sector eléctrico, especialmente aquellas de transmisión, estamos hablando de transformadores de potencia. Entonces, principalmente en empresas de transmisión, en generación también pues tienen, pero en menor cantidad. Y en distribución también tienen, pero pues en menores cantidades con respecto a las de transmisión. Tendríamos el caso pues del transformador, que sería un activo sin el cual la organización no puede ejercer el negocio, en nuestro caso del transporte de energía eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos transformadores de potencia, ¿cierto? Que pueden ser propiedad de la empresa generadora o pueden ser propiedad de la empresa transmisora, ¿cierto? Y tenemos transformadores de potencia también, pues para adecuar ya los niveles de tensión de alta tensión, extra alta tensión, a niveles ya de subtransmisión o distribución en media tensión, ¿no? Son transformadores de gran porte. Bueno, esto es un esquema de la red tradicional, ¿cierto? Generación, transmisión, distribución secundaria. Mucho se habla ahora de, pues, en nuestro ámbito académico y técnico, que es la ingeniería eléctrica, mucho se habla de las redes inteligentes, ¿cierto? Donde tenemos pues generación fotovoltaica, eólica, tenemos sistemas de almacenamiento de energía, tenemos generación distribuida en los hogares, tenemos vehículos eléctricos, todos interactuando
¿sí? Una demanda que antes era pasiva, ahora empieza a ser activa. Las formas de generar electricidad tradicionales, que son las hidroeléctricas, la nuclear, la térmica, empiezan a aparecer nuevas formas. Ya, de hecho, ya también son tradicionales, ¿no? Ya hablar de un parque de generación eólica, pues ya empieza a ser tradicional, ¿no? ¿Sí? Pero pues son nuevas formas con sus características distintivas, ¿no? La fluctuación en la producción de la energía, etcétera. La generación distribuida, pues ya sabemos que, por ejemplo, en Colombia, creo que fue en el 2019, sale la ley de generación distribuida. Es decir, ya la gente puede producir su propia electricidad para autoconsumo e inclusive vender los excedentes. Entonces, pues la red, evidentemente, la forma de operar la red cambia con todas estas nuevas tecnologías, pero yo lo que quiero mostrar es que por acá en este puntito de esta red inteligente se mantiene la red tradicional, ¿sí? Entonces los transformadores de potencia siguen y seguirán presentes en las redes están en las redes actuales y estarán en las redes futuras, ¿no? Entonces, es importante no olvidarnos de que la red tradicional existe y que tiene que ser mantenida y atendida, gestionada. Bien, el transformador, pues, ya, yo creo que esto es algo que varios conocen, tiene una parte activa, el núcleo, los devanados, ¿cierto? Que en general, sobre todo para estos transformadores de gran porte, está sumergida en aceite que tiene una función, aceite puede ser mineral o vegetal, que tiene una función doble, por un lado refrigerar y por otro lado aislar, ¿no? Una función de dieléctrico, material dieléctrico. El sistema de aislación de un transformador en general es un sistema doble que es papel, celulosa y aceite. Entonces, bueno, eso está ahí. Después tiene otros, una serie de elementos importantes, es decir, esto es una máquina estática que realmente es compleja en su construcción, no es tan simple de fabricar una máquina de transformador de potencia, ¿cierto? Por acá tiene, pues, por ejemplo, los pasatapas, los que permiten vincular la parte activa al interior del transformador con la red eléctrica, ¿cierto? Tenemos los radiadores, que son los que me permiten hacer el intercambio de calor entre la parte activa y el exterior del transformador, bueno, cambiador de taps, la parte del tanque de expansión, diferentes componentes, ¿no? Entonces es una máquina realmente importante y compleja. ¿Qué tienen en común los transformadores de potencia que hay en un sistema eléctrico? Pues que son máquinas eficientes, ¿sí? Eficiencias que están por encima, hablando de eficiencia energética, ¿no? O sea, son eficiencias que están por encima del 90% y más, bastante más, inclusive a veces por encima del 95%. Son máquinas pues bastante confiables en cuanto a su fabricación. Son máquinas que son muy robustas, que tienen pueden tener una larga vida útil. Hay máquinas que llevan más de 60 años operando y siguen operando, ¿sí? También son de capital intensivo. ¿Esto qué significa? Que pues para comprar un activo de este tipo uno tiene que hacer una gran inversión, ¿sí? Y capital intensivo justamente en ese sentido, en que la inversión es bastante importante y la recuperación de ese capital que se invierte es lenta en el tiempo. Entonces, cuando una empresa invierte en este tipo de activos, pues tiene que tener como objetivos de largo plazo, ¿no? Porque sabe que recuperar ese capital pues tiene largos tiempos. Bien, y otra característica es que son, pues como ya lo mencioné, al ser máquinas pues, complejas, también tienen largos tiempos de producción. O sea, fabricar un transformador, o sea, fabricarlo desde que se concibe la necesidad hasta el momento en que se pone en operación puede tomar tiempos de entre 1 y 2 años. Por lo tanto, hay que prever la necesidad del transformador y tener en cuenta dentro de esa previsión, dentro de esa planificación, que no lo voy a tener esa unidad inmediatamente, ¿sí? Después también hay características que hacen únicas a cada una de esas unidades. Entonces, por ejemplo, la importancia estratégica. Cada máquina está ubicada en un punto distinto del sistema de
interconectado el sistema de potencia, y eso hace que tenga una importancia distinta, ¿sí? Algunas máquinas son más importantes, por ejemplo, las que están alimentando una gran ciudad, con respecto a otras que alimentan una población remota, por ejemplo, ¿sí? Bien, cada una tiene una importancia distinta dentro del sistema y tiene impactos distintos dentro del sistema. La fabricación también es particular, cada fabricante pues tiene sus técnicas de construcción, de fabricación. También con el tiempo la tecnología va avanzando, entonces la forma en que se fabrica cada máquina, por más que tenga la misma potencia, va a ser distinta, los diseños van a ser distintos, van a estar sujetos a diferentes tipos de procesos de optimización, donde se busca pues la economía del activo, y bueno, hace que cada máquina sea distinta en cuanto a su fabricación. También la historia de carga, obviamente al estar ubicada en diferentes puntos del sistema, la forma en que se va a cargar esa máquina pues va a ser distinta, y también el tema de las condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo una máquina operando ya en el Valle del Cauca con temperaturas ambiente cercanas a los 30 grados, con humedad, que a una determinada altura sobre el nivel del mar, no sé a qué altura esté Cali, pero que serán unos 600 metros, 700. Comparada, por ejemplo, una máquina que está operando en Bogotá, ¿sí? Donde la temperatura ambiente es menor, donde la humedad también creo que es menor, donde la altura sobre el nivel del mar es distinta. Entonces, las condiciones ambientales, pues evidentemente para esa máquina van a ser distintas. Hasta acá, ¿preguntas? No hay nada, nadie levantando mano, no, tranquilo. Bien, listo. Entonces, ¿por qué es importante estudiar este problema de la gestión del transformador? Y, por ejemplo, acá tenemos un tema de estadístico de 68 transformadores que pertenecen al sistema SADI, que allá como en Colombia está ¿cómo es que se llama la red interconectada? La que opera ISA, el STN. Sistema de Transmisión Nacional. ¿Así? Sí. Bien. Bueno, acá es el SADI, es el Sistema Argentino de Interconexión. Entonces, esta es una muestra, hay bastantes más transformadores, pero de 68 transformadores, de 68 transformadores de menos de 100 MVA, pues el 36 más este 14% son casi un 50%, tienen más de 30 años, ¿sí? Y en el caso de los de más de 100 MVA, que son un poco más, máquinas más modernas, tenemos un 46% que tienen más de 30 años, ¿sí? Esto del 2016, es decir, ya en este momento, si esas máquinas siguen operando, tienen más años. ¿Qué pasa? Pues que por más que sean máquinas confiables, que sean muy nobles, pues todo tiene su final, como dice la canción, ¿no? Entonces en algún momento van a llegar al final de su vida útil, y entre más años, pues más próximas al final de su vida útil estarán. Entonces estamos hablando de un envejecimiento simultáneo. Son varias unidades que tienen muchos años. Bien, aquí por otro lado una curvita donde está el crecimiento de la demanda, ¿sí? Esto acá en rojo, y por otro lado el crecimiento de la capacidad de transformación, ¿sí? Esto es aquí en Argentina. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, acá esto fue la crisis económica del 2001, ¿sí? Bajó la demanda energética a causa de la crisis económica, es algo que en general está correlacionado. Hay crisis económica, la gente consume menos electricidad, la industria utiliza menos electricidad, pero después viene la recuperación económica y el consumo sigue creciendo año a año. Pero fíjense aquí, después de la crisis pasaron casi 4 años sin inversiones en transformadores. Esto plano acá significa que durante 4 años no se compraron más unidades de transformación en la Argentina. Obviamente, eso implica que las unidades que estaban operando empezaron a ser más exigidas, ¿no?
Y en general, pues sí, de aquí, por ejemplo, hubo un crecimiento importante porque pues empiezan a sobrecargar demasiado y eso prende las alarmas, pero no siempre el crecimiento de la demanda acompaña a el crecimiento en la capacidad de transformación. Entonces, tenerlo en cuenta. Eso, por ejemplo, acá en Argentina, pues resulta en máquinas saturadas. Por ejemplo, estas que están aquí en violeta, ¿sí? Todas estas que están aquí en violeta, son máquinas del SADI que al menos una vez en el año, saturado es que al menos una vez en el año pasó el 100% de la capacidad nominal. ¿Sí? Y eso, desde el punto de vista operativo, para sistemas para transformadores de potencia, es algo que no es adecuado. Estoy sobrecargando una máquina que es muy importante. ¿Sí? Y por otro lado, pues también tenemos aquí algunas, estos que están aquí en naranja, máquina única, significa que son las únicas máquinas que vinculan a una provincia entera con el sistema de interconexión nacional. Este sistema de interconexión nacional es de 500 kilovolt acá en Argentina. Entonces, si esa máquina llegase a fallar, pues esa provincia queda aislada del sistema SADE. Entonces, pues es un problema que ustedes ya se están imaginando la importancia, ¿no? Bien, entonces, la pregunta es dónde invertir, cuáles son las prioridades, ¿cierto? Porque tenemos un tema, aquí como lo mostramos, sí, evidentemente aquí hay necesidad de máquinas únicas, máquinas saturadas, pero pues también hay un tema de recursos, ¿no? No tengo recursos limitados para comprar infinitos transformadores. Eso es algo con lo que los ingenieros tenemos que lidiar permanentemente, ¿no? El balance entre confiabilidad y economía del sistema eléctrico, ¿no? O sea, tener una red 100% confiable significa invertir infinitos recursos económicos, lo que no es posible, ¿no? Entonces, siempre tenemos que jugar con eso, tenerlo en cuenta. Bien, esto es un estadístico de Norteamérica, por ahí lo saqué de un brochure, ¿cierto? Donde analizan cómo es el tema de los transformadores de potencia. Y fíjense, esto era la cantidad, un estadístico donde muestra la cantidad de transformadores que se compraban en Norteamérica a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por aquí hay un pico en el 1974, se compraron o se instalaron casi 600 transformadores con capacidades cercanas o mayores a los 100 MVA, máquinas grandes. Pero después eso pues empezó a decrecer. Y fíjense que aquí en los 70s, 80s, por aquí entre el 88 y el 98, pues hay valores mínimos históricos de cantidad de unidades que se instalaban. Esto está muy correlacionado con el tema de la liberalización de los mercados, ¿cierto? Las redes empiezan a ser operadas por empresas privadas que pues obviamente procuran hacer un máximo aprovechamiento de los activos para incrementar los beneficios, ¿no? Pero pues llega un punto en el que estos activos no son suficientes, estos otros están ya muy envejecidos, empiezan a fallar y tenemos que volver a invertir en nuevas unidades. ¿Sí? Esto es parecido al COVID. Vuelve otro pico, otra hora. Bien, entonces, pues ante estas olas, pues uno tiene que estar preparado porque las inversiones son importantes y la capacidad de las fábricas para proveer estas máquinas no puede llegar a no ser suficiente. Incluso la provisión de materiales como el hierro y el cobre para la fabricación de estas máquinas puede llegar a ser no suficiente. Entonces es un problema pues que prácticamente tiene implicaciones globales, ¿no? Empiezan a competir, así como el COVID, los países empiezan a competir por los recursos para sostener su capacidad de transformación y para atender pues la expansión del sistema, ¿no? Hay necesidad de transformadores tanto para sustitución de unidades viejas como para cubrir la demanda que crece permanentemente. Bien, estos son los costos, una máquina de transmisión, ¿cierto? Entre 115 y 230 kilovolt, de 300 MA puede costar hasta $2 millones. Entonces, son lo que les mencionaba, son máquinas que son
de capital intensivo. Después, pues los tiempos de producción entre el momento en que se identifica la necesidad. Yo necesito una máquina para reemplazar aquella que está envejecida y que está por fallar, ¿sí? O yo necesito una máquina porque es la demanda en determinada población ha aumentado y necesito ampliar la subestación, ¿sí? Necesidades distintas, reemplazar o ampliar la capacidad. Eso es identificar la necesidad, ¿sí? Yo digo, necesito una máquina. Entre que identifico la necesidad, solicito ofertas a los diferentes fabricantes, obtengo las ofertas, hago la negociación, elijo al que me va a fabricar la máquina, hago la negociación, la contratación, terminamos de ajustar el tema de las características técnicas de la máquina, ¿cierto? Viene la etapa de diseño ya en la fábrica, adquirir materiales. Fíjense que esto es importante, ¿no? Adquirir materiales. La fábrica no tiene esto en stock o no suele tener esto en stock, ¿sí? Entonces tiene que adquirirlos. Fabricar el transformador, realizar las pruebas, transportarlo, una etapa crítica. Hay máquinas que pueden fallar, o sea, que pueden tener accidentes durante el transporte y pueden llegar falladas al lugar de operación. Entonces es algo también importante. Fíjense, algunas semanas y meses. En todo este proceso puede pasar lo que les mencionaba antes, 1 a 2 años. Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Y después de que pasó esta etapa de adquisición de la máquina, de instalación de la máquina, pues tienen otras etapas del ciclo de vida, ¿sí? Que son el mantenimiento, la operación, ¿cierto? Ya cuando aparece una falla importante, pues la reparación o el reacondicionamiento de esa máquina. También una acción que uno puede decidir para una máquina, bajo ciertos criterios, observando ciertos criterios, es relocalizarla. Es decir, esta máquina en esta subestación está siendo sobrecargada, entonces la reemplazo por una nueva, pero como aún tiene vida útil, la llevo a otro punto del sistema donde pueda operar algunos años más, ¿no? Entonces son decisiones de reubicación. Pues ya digamos, si la máquina llegó al final de su vida, definitivamente pues hay que disponer de ese equipo, hay que desamblarlo, reciclar los materiales que se puedan, ¿cierto? Hacer una buena disposición desde el punto de vista ambiental, hacer una buena disposición del aceite que tenía esa máquina. Bueno, es toda una etapa que no simplemente es abandonar el equipo, ¿no? Hay que dedicar recursos para atender este tema del reciclado y eso. Y bueno, y otra alternativa es no hacer nada. Suele pasar, como les mencioné aquí en el caso de Argentina, donde pasaron 4 años sin invertir en máquinas. Bueno, esa es una alternativa que puede ser decidida, ¿no? Una acción que puede ser decidida. Bien, pero aquí hay una pequeña clasificación de cómo serían esas acciones en función, pues, de la condición de la máquina. Evidentemente, cualquier transformador, cuando se adquiere, si sobrepasa la edad de muerte infantil, que es, digamos, la que se asocia a fallas de fabricación, una máquina o fallas durante el transporte, lo que les mencionaba, puede llegar y fallar en los primeros meses, el primer año, por temas de ese tipo, ¿no? Una falla durante la fabricación o durante el transporte, o una mala operación durante la conexión de la máquina, puede llevarla a que ocurra una falla. Pero si eso se llama la mortalidad infantil, ¿no? Morir al principio, cuando se es infante. ¿Mm? Pero si sobrepasa eso, entonces pues ya la probabilidad de que falle la máquina es baja, ¿sí? Entonces uno dice, la condición de esa máquina es excelente, ¿no? Una máquina nueva, su condición es excelente, y con el paso del tiempo pues irá decreciendo a una condición buena, a una condición pobre y a una condición muy pobre que la lleva ya al final de vida, a la falla final. Entonces se va envejeciendo la máquina hasta que llega al final de su vida. Durante esta etapa de envejecimiento, ¿sí? Este proceso de degradación, con el paso del tiempo, con la operación, pues hay acciones que yo tomo en el mediano plazo, por eso aquí lo pongo
como acciones de medio plazo, gestión del transformador de mediano plazo, que son principalmente asociadas al mantenimiento. Mantener la máquina para que dure la mayor cantidad de tiempo posible en estos estados excelente o bueno. Si el mantenimiento es efectivo, pues la máquina durará más tiempo en un estado excelente o en un estado bueno. Si el mantenimiento no es efectivo, pues pasará a la siguiente instancia de degradación. Entonces, esto mediano plazo, ¿por qué mediano plazo? Porque en general la planificación del mantenimiento se hace para un año, ¿sí? Entonces yo planifico cómo voy a hacer el mantenimiento de mis transformadores de potencia para el siguiente año. Y ya acciones de largo plazo, ¿sí? Tienen que ver con cuestiones que implican mayor inversión de capital. Por ejemplo, adquirir un nuevo transformador, ¿cierto? Es una decisión que yo tengo que planificar ya en el largo plazo, ¿sí? En los próximos 5 años, por ejemplo, ¿sí? Relocalizarlo o descargarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a descargar? Por ejemplo, poniendo otra máquina en paralelo, ¿sí? Es una inversión importante porque implica comprar otro transformador, ampliar la subestación. Relocalizarlo, pues está todo el tema del desplazamiento de la máquina, si es que es posible. Cuando ya el estado es muy pobre, fíjense que aquí no hay una conexión entre relocalizar y un estado muy pobre, porque puede pasar que si la máquina ya está muy degradada durante el transporte, se termine fallando. Entonces, por ahí, cuando ya está muy degradada, lo mejor es esperar a la falla final, ¿sí? Tomando los recaudos, pues, para que el impacto no sea importante, ¿no? Una vez ocurre la falla final, o que el estado es muy pobre o pobre, uno puede pensar en un repotenciamiento de la máquina, ¿cierto? Y bueno, y si ya llegó a la falla final, tenemos esas dos opciones: repotenciar la máquina para llevarla a un mejor estado, o directamente reemplazarla. Entonces, por eso, largo plazo, hay que tener una visión con un horizonte de planificación mayor, de aquí a los próximos 5 años, y mediano plazo, un año. Después, con la investigación que hemos venido realizando, nos dimos cuenta que también hay una gestión de mantenimiento de corto plazo, ¿sí? Corto plazo, por ejemplo, la operación del día siguiente, donde uno ya empieza a tener posibilidades, por eso ahí hablaba algo de las redes inteligentes, puede uno tener posibilidades de controlar la demanda, la recarga de vehículos eléctricos, por ejemplo, o controlar la demanda de las viviendas o de un edificio para mejorar la operación del transformador y que se envejezca con una menor tasa de degradación, ¿sí? Entonces, esa sería una gestión de corto plazo. Todas las acciones que yo puedo tomar durante la operación para que la máquina me dure más en el tiempo. Bien, pero aquí en esta gráfica pues solo está el largo y el mediano plazo. Y en cuanto al mediano plazo, pues el mantenimiento hay varios enfoques, varias estrategias de mantenimiento. Una es esto por acá, donde no se considera ni la importancia de la unidad, ni la condición de la unidad o del activo. Se llama mantenimiento correctivo. Mantenimiento correctivo, ¿por qué? Porque yo, al no estar observando ni la condición ni la importancia de la máquina, lo único que puedo esperar es que la máquina falle, y cuando ocurra la falla, irá a corregirla. Entonces, por eso es correctivo. Esto estaría asociado con el no hacer ningún monitoreo de la condición y no tener en cuenta la importancia estratégica de la máquina. Después tenemos este otro que es, esto en general para máquinas de transformadores de potencia no es, en transformadores de distribución sí es común, en potencia no es común. En potencia lo más común es esto, es el mantenimiento programado o basado en el tiempo, ¿cierto? Donde yo tengo en cuenta la importancia, justamente por eso, porque son máquinas importantes, no las voy a abandonar a su suerte, ¿cierto? Las tengo que mantener permanentemente. Entonces hago un mantenimiento programado basado en el tiempo, donde yo digo, bueno, cada mes le hago una limpieza de los pasatapas, ¿cierto? Verifico que no haya fuga, le hago una
una termografía para ver si hay puntos calientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hago un análisis de gases cada año o cada 6 meses, dependiendo de lo que voy hallando. Entonces hago una cuestión que está programada en el tiempo. ¿Cuál es la siguiente etapa de mantenimiento? Pues ya el que es basado en la condición. Entonces yo ahí ya hago un monitoreo del estado de la máquina y cuando observo alguna falla incipiente, procedo a realizar el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo, para aplicar este mantenimiento basado en la condición, hago un monitoreo permanente del activo. ¿Sí? Detecto una falla y procedo, intervengo. Entonces, un poco, digamos, esta estaría en una instancia superior, evidentemente al correctivo. Estos dos son superiores, ¿sí? Pero este tendría algunas ventajas frente al simplemente basado en el tiempo, ¿no? Y pues, digamos, ya la tendencia frente a esos activos y a lo que tendrían que tender las empresas que operan estos activos es hacia el mantenimiento centrado en la confiabilidad o también basado en el riesgo. ¿Sí? También se le conoce así, donde se considera tanto la importancia estratégica del activo como su condición. Entonces, basado en el riesgo, es, digamos, como la instancia superior de las estrategias de mantenimiento. Bien, pero entonces, pues esto basado en el riesgo significa que uno tiene que evaluar el riesgo. ¿Sí? ¿Y qué es evaluar el riesgo? Pues, vamos a ver. Primero hay que ver qué es lo que es el riesgo. Entonces, bueno, esto es caligrafía china, donde la palabra riesgo está compuesta por estos dos grafos. Uno es peligro, por un lado, y por otro lado es oportunidad. ¿Qué significa esto? Pues que, o sea, frente al riesgo, digamos, pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Si todo va mal, pues uno pierde. ¿Sí? Pero si todo va bien, puede ganar mucho. Entonces, por eso es oportunidad, ¿no? Entonces, no sé, alguien que va a escalar una pared, ¿sí? Evidentemente hay un peligro que se caiga y muera en el intento, pero también está una oportunidad, pues, de tirar adrenalina, pasarla bien y estar bien, ¿no? Entonces, peligro, oportunidad, divertirse, ¿sí? En este caso, pues, en los transformadores pasa lo mismo, en los sistemas pasa lo mismo, dependerá de la posición que asuma frente al riesgo el tomador de decisiones. Entonces yo puedo decir, no, a ese transformador no le voy a hacer nada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues si no le hago nada, no estoy invirtiendo, no tengo pérdidas por costos de mantenimiento, ¿cierto? Y estoy asumiendo el riesgo de que falle. Si no falla, pues gané porque dejé de erogar dinero y no pasó nada. Ahora, si falla, pues puedo llegar a perder muchísimo porque falló la máquina y vienen las penalizaciones por energía no suministrada, vienen los problemas porque la máquina estalló y prendió fuego a una subestación y dañó los demás equipos o puso en riesgo la vida de las personas, ¿cierto? También hay un impacto político, o sea, me puedo ir muy mal. Entonces, si yo puedo medir el riesgo y puedo decir hasta dónde voy a tolerar el riesgo, pues puedo tomar decisiones en función de mi perfil como tomador de riesgo. Bien, aquí está la norma argentina ISO 31000, IRAN ISO 31000, que básicamente es la traducción de la norma ISO 31000, donde se trata de la gestión de riesgo. A ver. Está llamando. Bien, donde trata justamente el tema de la gestión de riesgo. Entonces, del riesgo. Bien, y encontramos pues una definición donde dice, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos, ¿no? O sea, hay incertidumbre frente a un objetivo, frente a algo que yo quiero hacer, y eso pues puede traer peligros, pero también puede traer oportunidades, ¿sí? Yo tengo que saber hasta dónde voy a tomar riesgo para lograr frente al logro de cierto objetivo. Pero aquí hay algo interesante. Entonces, dentro de todas estas notas que me ayudan a ampliar la definición de riesgo, hay una que dice
el riesgo está caracterizado por referencia a eventos potenciales y las consecuencias, o una combinación de ambos. Entonces, fíjense, el evento potencial, yo podría decir, bueno, mi evento es que el transformador llegue a su final de vida. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la probabilidad o en qué estado está el transformador que me hace prender las alertas, las alarmas para decir este transformador está cercano, próximo al final de su vida? Ese sería el evento, ¿cierto? ¿Qué tan probable, posible o potencial es ese evento, la falla? Y las consecuencias es, si esto falla, pues yo voy a tener problemas de suministro de energía eléctrica, puedo tener un blackout en una región, puedo tener problemas de seguridad del sistema, ¿sí? Por pérdida de carga imprevista, puedo tener también pérdida de generación, si era un transformador de generación, puedo tener una pérdida importante de generación, puedo, bueno, lo que les mencioné, un incendio, diferentes consecuencias, ¿no? Entonces, evalúo esas consecuencias, evalúo la probabilidad de que ocurra, y esas dos, la combinación de ambos, es el riesgo. ¿Mm? Eso es lo que dice la norma. Y esa es la forma como nosotros en gestión de activos vamos a entender el riesgo. ¿Mm? Entonces, probabilidad de que ocurra la falla del transformador y las consecuencias de que ocurra esa falla. En la medida en que aumentan las consecuencias y aumenta la probabilidad de falla, pues el riesgo empieza a ser mayor y empieza a ser una zona donde, entrar a una zona donde yo no lo voy a tolerar. El riesgo es tan alto que yo no lo voy a tolerar y voy a tomar acciones para limitarlo, llevándolo a una zona donde sea tolerable o el riesgo sea muy bajo. ¿Mm? Bien, ¿para qué me sirve eso? Pues para decidir las acciones, para definir las estrategias de mantenimiento, para definir estrategias de operación de un activo, para definir estrategias de inversión, etc. Es un indicador muy importante, y cuando uno va a la definición, vamos para atrás, voy bastante lento, pero esto me parece que es importante. Cuando uno va a la definición de gestión de activos, pues fíjense que es uno de los 4 elementos: costo, riesgo, oportunidad y desempeño, que me permite hacer gestión de activos. Es decir, sí o sí yo tengo que valorar el riesgo, encontrar una forma de medir el riesgo. Bien, vamos para adelante. Bien, entonces, al respecto, pues ahí empezamos a trabajar. Esto lo empezamos a trabajar por allá en el 2012, con varias tesis de grado, de doctorado, ya hemos hasta sacado tesis de maestría en este tema. Donde el riesgo se convirtió en un tema de investigación. Aquí en el 2012 pues nos vimos que encontramos que con los mantenimientos de aceite se perdía información del estado del papel, por ejemplo, ¿cierto? Que no existe consenso sobre si el papel, el aislamiento del transformador genera compuestos furánicos. Esto ya, yo esto fueron las observaciones, ya después voy a dar detalles de lo que significa eso, ¿no? Entonces se perdía esta información con los mantenimientos, entonces había que pensar una forma de tener una alternativa para escaparle a ese problema, no resolverlo, pero escaparle, ¿cierto? Bueno, otras cosas que se observaron: no se consideraba la variación de la humedad en el envejecimiento del papel, ya vamos a hablar de eso, no se consideran fenómenos de degradación de baja y alta temperatura dentro de lo que es la obtención del grado de polimerización del papel aislante del transformador, ¿cierto? Por aquí otra observación: no existe una herramienta que considere incertidumbres para la valoración del riesgo. Después, las consecuencias, se monetarizan las consecuencias, pero los procedimientos para relacionar esas consecuencias con el factor de riesgo, pues en general son ecuaciones, sumas ponderadas, y pues esto tiene bastante subjetividad. Bien, entonces, en función de eso, pues se definieron algunos objetivos de investigación, ¿cierto?
combinar las herramientas de diagnóstico de condición del transformador para valorar lo que llamamos la condición del activo y la potencialidad de la falla, ¿cierto? También una herramienta para evaluar las consecuencias de la falla, ¿cierto? Y al final obtener el indicador de riesgo. ¿Sí? A partir de ese objetivo general, pues surgen, ese objetivo general que es obtener un indicador de riesgo, surgen los objetivos específicos. Primero, cómo calcular las consecuencias de la falla de un transformador, ¿cierto? Cómo valorar la probabilidad de falla. Después terminamos encontrando que la probabilidad de falla realmente es más compleja de obtener, entonces terminábamos analizando todo a partir de la condición o la salud del activo, ¿cierto? A partir pues diferentes métodos de valoración de la salud, y después obtener un modelo que me permitiera integrar esos dos factores para obtener un solo indicador de riesgo. Bien, entonces empieza la investigación en el 2012, después de haber hecho esas observaciones del estado del arte. El estado del arte es una revisión exhaustiva de la literatura de ese momento, ¿sí? Que le permite a uno encontrar vacíos de conocimiento. Entonces encontramos los vacíos y habría que llenarlos, ¿sí? Esto es una de las primeras publicaciones que sale respecto al riesgo, en una revista pues, de la Universidad Nacional en Medellín, y sale con un trabajo conjunto con un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia. Entonces empezamos a ver qué había en la literatura para valorar el riesgo. Entonces, pues primero hay un conjunto de datos de entrada, ¿cierto? Un método de integración de esos datos de entrada para obtener un indicador de consecuencias. Lo mismo para la probabilidad de falla o la condición del activo. Entonces, un conjunto de datos de entrada, un método de integración de esos datos y un indicador de la probabilidad de falla o del estado de esa máquina o de la potencialidad de una falla. Después, otro método para integrar estos dos factores y luego mi objetivo, que es un indicador de riesgo. Esto básicamente resume lo que uno pretendería de una metodología para calcular el riesgo. Entonces, mira uno primero qué hay en la literatura. Bueno, en ese momento estaba esta publicación del 2002, ¿cierto? Donde una empresa aseguradora pues tenía una metodología para valorar riesgo, basada pues en el fabricante. Fíjense, le daban un peso importante al fabricante de la máquina, ¿cierto? La edad calendario, es decir, la edad de operación de la máquina, cuántos años tiene operando, la historia de operación, ¿sí? Eso tiene que ver con si se ha cargado o no se ha sobrecargado, el ambiente de operación, el historial de falla y historial de pruebas del análisis del aceite. ¿Sí? Esto es como pensar en que, así como a una persona se le hace un análisis de sangre para ver cómo está su estado de salud, mirando ciertos parámetros, por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol, etcétera, etcétera. Entonces se hace un diagnóstico de cómo está el estado de salud de la persona. Así se le hace a una máquina, pero en vez de sangre es aceite. Se hace un análisis de gases disueltos en el aceite y de otras pruebas físico-químicas del aceite para determinar cuál es su condición. Entonces, en función pues, de estos criterios, se da una calificación de 1 a 1.5 y cada criterio tiene un cierto peso. Fíjense que el mayor peso que le da la aseguradora es al fabricante, ¿sí? Evidentemente, el fabricante que tiene más experiencia, pues habrá transformadores más robustos y de mayor duración. Es lo que asumen ellos. Por un lado, esto para las consecuencias, para la probabilidad de falla, y por otro lado, para las consecuencias, pues tiene aspectos de confiabilidad del sistema, qué tan crítica sería una falla de esa unidad para el sistema, consumidores críticos, o sea, ¿a quién está supliendo ese transformador?
Por ejemplo, si es un transformador que está dentro de una ciudad, cerca de una zona de gobierno, ¿sí? O que es un transformador que está alimentando un hospital, digamos, clientes críticos, pues tendrá un mayor peso, ¿no? Porque los clientes a que suple ese transformador son más importantes o eventualmente son más, no sé si más importantes decirlo así, pero tienen como mayor relevancia, necesitan una mejor calidad del servicio, ¿sí? Otros criterios, como por ejemplo ambientales, aquí podría entrar criterios ambientales. Si un transformador falla, hay vertimiento de aceite al ambiente, o hay vertimiento, si hay incendio, pues hay vertimiento de gases contaminantes. Entonces, podría ser un criterio ambiental. Y la seguridad pública en cuanto a si hay viviendas cercanas, personas que puedan ser afectadas ante la falla del transformador. Entonces, eso también tiene un sistema ponderado. Bien, eso es lo que proponía la aseguradora. Después había otra propuesta, creo que era la National Grid, la empresa norteamericana, donde ofrecen otra alternativa para calcular el riesgo, mirando también la condición del transformador, si la condición da causas para que sea preocupante o no, ¿cierto? Esto creo que lo hacían con un sistema difuso. Después está el tema de la edad del transformador, así como en esto, en los de la aseguradora que tenían en cuenta la edad calendario. Esta propuesta de la National Grid también tiene en cuenta la de la máquina con respecto a una referencia de 60 años, ¿no? Si la máquina está por encima de los 60 años, pues empieza a crecer este factor y empieza a ser más crítico. Luego están los criterios relacionados con la condición del transformador, principalmente, vea, aquí están los aspectos ambientales, el factor de utilización, si ha sido muy cargada esa máquina, y la potencia de la máquina. O sea, entre más potencia sea, digamos, la potencia nominal de la máquina sea mayor, más crítico va a ser según esta metodología. Bien, y en los dos casos, las metodologías, fíjense que aquí hablábamos de obtener las consecuencias, obtener las fallas y luego integrarlas para obtener el riesgo, ¿cierto? Pues aquí en ambos casos, tanto la propuesta de la aseguradora como la de la National Grid hacían la agregación de consecuencias y esto a través del factor multiplicador. Y lo que nosotros hicimos en ese paper fue ver para un mismo parque de transformadores si las decisiones que se tomarían serían las mismas. O el ranking de transformadores sería el mismo. Y encontramos que pues sí, que había alguna buena correlación. Por ejemplo, las más críticas, son la 14, la 10 y la 13, están aquí, a pesar de que pues aquí me dice que la 10 es más crítica que la 14, pues estarían dentro de las unidades de mayor riesgo. Pero encontramos por aquí algunos apartamentos, no me acuerdo si era la unidad 2, a ver, la 8, la 6, la 3, aquí hay coincidencia entre la 3 y la 6. A ver, la 7, había una que estaba bastante distante, no recuerdo ya cuál será. La 2 está por acá, la 11, la 8. Aquí entre la 9, aquí hay una diferencia bastante en las posiciones. 4, T7, ¿dónde está aquí T7? Mira, aquí está, el transformador 1. El transformador 1 con esta metodología, con la aseguradora, quedó en la 5ª posición, mientras que con la metodología de la National Grid quedó en la posición número 13. Entonces, eso muestra que pues hay algún conflicto, un grave conflicto entre las dos metodologías para hacer la clasificación de una misma posición. Entonces, ahí lo que se propuso, digamos, para resolver ese conflicto fue, a ver, no lo analicemos como un ranking, sino hagámoslo como un clúster. ¿Sí? Vamos a meter esto en una matriz de riesgo. Por un lado tenemos las consecuencias, por otro la probabilidad de falla. Para las dos metodologías, aquí no tengo claro cuál es una y cuál es la otra, pero para las dos metodologías, probablemente esto sea Barclay y esto sea la National Grid. Para las dos metodologías yo observo que
a pesar de que en el ranking tengo diferentes posiciones, en la matriz sí tengo alguna proximidad. Por ejemplo, aquí está la T1 y aquí está el T1, ¿cierto? Y el T2, están cercanos los dos. A pesar de que son metodologías distintas, si yo lo miro en la matriz de riesgo, podría lograr una mejor solución a la hora de tomar decisiones sobre ese parque. Bien, y con una técnica de clúster, pues se armaban grupos, ¿cierto? Sería una forma de analizar el problema. Utilizar clústeres, clasificar los grupos y sobre cada grupo aplicar soluciones específicas para gestionar los grupos, ¿no? Bien, pero pues una cuestión es que pues estas metodologías que son de pesos ponderados son muy sensibles al criterio de la empresa, ¿cierto? El criterio de la aseguradora evidentemente es distinto al de la empresa, entonces los resultados pues podrían ser distintos. Entonces hay una cuestión que aparece la idea de utilizar lógica difusa para analizar el problema, ¿cierto? La lógica difusa pues lo que busca es calcular con palabras, ¿cierto? Acá una decisión de quitarse frente a una situación de peligro con una sentencia exacta, precisa, 1.500 kilogramos cayendo sobre tu cabeza a una velocidad de 45.3 metros por segundo, digamos, no sería la mejor forma de resolver este problema, ¿no? Hay que actuar de otra forma, ¿no? Cuidado, retírate, peligro, qué sé yo. Entonces, el lenguaje natural, así es como se resuelve esto, una situación de estas normalmente, con lenguaje natural. Entonces, la lógica difusa, pues aquí me viene a tratar de ayudar con este problema que yo tengo. O sea, si yo trabajo con una fórmula, como la con una fórmula precisa como es el factor multiplicador, si una fórmula matemática precisa, pues empiezo a tener algunos problemas como si realmente esta sería la forma en que yo debo valorar el riesgo. Le doy un peso a la condición, le doy un peso a las consecuencias y calculo sobre este plano. Esta es la forma que tiene el riesgo. Alguien podría decir sí, otro me podría decir no, la condición tiene menos importancia, tiene una importancia del 20%, entonces esto me cambia la forma en que yo valoro el riesgo con este nuevo plano. Algún otro me dice, no, mira, la condición tiene la misma implicancia si está entre 3 y 6, entonces me cambia la superficie. Entonces yo podría pues encontrar múltiples formas, múltiples ecuaciones para matemáticamente obtener el riesgo a partir de esos dos indicadores, pero siempre va a haber como la duda si eso es lo correcto, cuál expresión matemática es la correcta. Si simplemente multiplico o empiezo a aplicar factores ponderados. En ese caso, pues como yo les había dicho que la lógica difusa hace cálculo con palabras, entonces digo, a ver, voy a definir diferentes condiciones. Si la condición es mala, entonces el riesgo es alto. Si la condición es normal, entonces el riesgo es normal. Si la condición es excelente, entonces el riesgo es bajo. Creo reglas lógicas con palabras, con variables lingüísticas, ¿no? Y bueno, lo mismo hago para las consecuencias, después hago reglas combinadas. Si la condición es mala o si las consecuencias son desastrosas, entonces el riesgo es alto. Entonces son reglas lógicas con palabras, las construyen expertos. También defino pues funciones de membresía para estos elementos, para la condición, excelente, normal, mala, de dónde a dónde yo considero que la condición es excelente, en qué rango yo considero que la condición es normal, con sus fronteras difusas, ¿cierto? Y de dónde a dónde yo considero que la condición es mala. Lo mismo hago para las consecuencias, hago las variables lingüísticas y utilizando las reglas, constituyo lo que se conoce como un sistema de inferencia difusa, que me permite valorar el riesgo. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, pues es un caso muy sencillo. Nosotros ya hicimos un sistema de inferencia bien desarrollado, consultando a expertos, consultando mucha literatura, ¿cierto? Eso terminó en un paper que salió justamente este año. Después a los que estén interesados se los comparto, pero bueno, aquí en esta idea básica
¿sí? Yo, por ejemplo, si tengo una condición de 8.67 y tengo unas consecuencias de 1.86, tendría un riesgo de 0, un riesgo promedio, ¿no? Si ya me voy al otro extremo, donde tanto la condición y las consecuencias son malas, pues el riesgo va a crecer. Y lo interesante es que esto lo armé con reglas lógicas, ¿no? Con palabras, no con una función matemática. Entonces, esto sería el enfoque clásico, el enfoque matemático, y esta superficie es la que yo estoy obteniendo con un sistema de inferencia difuso. O sea, lo que obtuve considerando las variables lingüísticas y las reglas lógicas. Bueno, esto es lo que salió en el paper de este año, es algo ya más complejo, tenemos los diferentes elementos que influyen dentro de la condición del transformador. Entonces está, por ejemplo, la rigidez dieléctrica, que tiene que ver con la capacidad que tiene el aislante del aceite para soportar un campo eléctrico. Entonces, o sea, es un ensayo que se hace en los laboratorios de alta tensión. Factor de disipación, contenido de humedad, acidez, bueno, contenido de gases disueltos en el aceite, los furanos, ¿sí? Que están asociados con la degradación del papel, de la celulosa, el grado de polimerización. Estos elementos entran a un sistema, a un primer FIS y obtienen un índice de salud o un indicador de potencialidad de la falla, ¿no? Después otros elementos como la sobrecarga de equipos. Si falla el transformador me va a sobrecargar otros equipos. Si falla el transformador voy a tener determinada potencia desconectada. Voy a tener clientes sensibles. Voy a vertir volumen de aceite al ambiente. Voy a afectar a otras viviendas cercanas a la subestación. Voy a incurrir en penalizaciones. Entonces eso lo integro y obtengo un factor de consecuencia. Y finalmente con este otro FIS, que es el del que estuvimos hablando, obtenemos el valor de riesgo. Bien, eso está en un paper que en este momento está disponible gratuitamente para el que lo quiera descargar. Después les paso el link. Bien, entonces en cuanto al primer FIS, que es el de salud, pues tener en cuenta que hay pruebas que normalmente se hacen en los transformadores para obtener un diagnóstico. Algunas de esas pruebas son, por ejemplo, la del contenido de gases disueltos en el aceite. Como les mencioné, es un análisis que se hace por espectrometría para encontrar qué gases están presentes en el aceite. Esos gases evolucionan con el tiempo por la presencia de fallas, ¿no? Descargas parciales, sobrecargas, puntos calientes. Empiezan a aparecer estos gases y yo podría identificar esas fallas si hago un análisis de este tipo. Después está, por ejemplo, el punto caliente a la temperatura, controlar la temperatura al interior del transformador. Esto es algo que tienen las máquinas nuevas, las máquinas muy importantes, se le pueden colocar termocuplas de fibra óptica al interior de la máquina, es una tecnología que no había antes. ¿Sí? Entonces en las máquinas nuevas va a haber una medición directa sobre los devanados al interior de la máquina de la temperatura. En las máquinas más viejas se hacía una inferencia a través de las guías de carga, que pues ya un poco vamos a hablar más adelante de eso. El análisis de respuesta en frecuencia para ver si hay desviaciones del núcleo, si ha habido corrimiento del núcleo, si ha habido, digamos, fallas en las espiras del transformador, del devanado, perdón. Bueno, y una serie de fallas que permiten inferir la condición del transformador. Bien. Entonces, en el 2012, pues nosotros encontramos un artículo de estos autores donde proponían, creo que son de Canadá, proponían un sistema de inferencia difuso para calcular la salud de un transformador a partir de las pruebas físico-químicas que se le realizan al aceite. Entonces, pues una de las observaciones, que esto es lo que yo mostraba ya en el estado del arte, que la información de los furanos por ahí se puede perder cuando hay mantenimientos del aceite, por lo que se planteó una alternativa que era reemplazar furanos por el grado de polimerización,
que lo calculábamos con una técnica indirecta nosotros. Ya vamos a ver la técnica indirecta. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, pues se hizo una modificación del sistema que proponían los autores, esos autores, y bueno, eso está publicado ahora, donde se reemplaza esto por el grado de polimerización. Entonces, por eso para esta función de membresía tenemos dos opciones, o calcular con furanos o calcular con el grado de polimerización para obtener el estado de salud del transformador. Bien, en cuanto a la criticidad, que es el otro FIS, o sea, que me permite obtener las consecuencias, pues lo que les mencioné, sobrecarga equipos, potencia desconectada, cargas sensibles, volumen de aceite, proximidad a otras construcciones, penalizaciones, están las funciones de membresía, el sistema de inferencia para obtener el factor de consecuencias. Entonces, fíjense que estos primeros tienen que ver con la afectación a la calidad del suministro y a la calidad de la seguridad del sistema. O sea, son cargas sensibles, usuarios sensibles, pues estoy afectando a usuarios importantes con una mala calidad, ¿cierto? Sobrecargar otros equipos pues tiene que ver con la seguridad, la potencia desconectada tiene que ver con la calidad del suministro. Por otro lado, afectaciones al entorno pues tienen que ver con lo que mencionaba, ¿no? Vertimiento de aceite, proximidad a otras viviendas, y pues las penalizaciones ya tienen que ver con las sanciones que impone el ente regulador a la empresa por una mala prestación del servicio. Bueno, esto tiene que ver con la falla de un elemento, ¿cierto? Cuando falla un elemento, sobrecarga a los que quedan respaldando, ¿cierto? Eso tiene que ver con la redundancia en paralelo. Pues si yo tengo una sola máquina única, como en el caso que les mostraba ahí de algunas regiones de Argentina, si tengo una máquina única, pues puedo tener problemas de que si falla esa máquina única, tengo una región que queda totalmente aislada. Entonces, una forma de mitigar eso es utilizando máquinas en paralelo. Si falla una, pues tendría algún respaldo de otra máquina. Después, los costos asociados con el ciclo de vida. Hay que tener en cuenta que durante la falla, los costos que principalmente entran en juego son los de adquisición, porque tengo que adquirir una nueva unidad, y los de liquidación, porque tengo que disponer, lo que les mencionaba, de ver qué voy a hacer con el aceite de la antigua máquina, o con cómo voy a recuperar algo de dinero con el cobre, el hierro de la máquina vieja. Las penalizaciones, bueno, aquí hay varios indicadores que ustedes deben conocer. El SAIDI, que es la duración de las interrupciones, el SAIFI, que tiene que ver con la frecuencia de las interrupciones, la energía no suministrada. Bueno, son diferentes indicadores de calidad, de continuidad del servicio, que se asocian con penalizaciones que aplicarían en los casos tanto de Colombia como de Argentina los entes reguladores. Bien, esto es la seguridad, esto digamos es la afectación al entorno, lo que hablamos de afectación al entorno, pues en una ciudad, una explosión de una estación transformadora pues puede afectar viviendas, apartamentos, a otros equipos de la subestación, vehículos que circulan cerca, ¿no? O sea, es peligroso, ¿no? Pero pues también está el impacto al ambiente en caso de una subestación rural, etcétera, ¿no? Aquí emisiones de CO2. No es algo deseable que una máquina termine su vida en una situación de incendio. Pero puede suceder porque obviamente el aceite mineral es combustible. Bien, entonces para eso se definieron 119 reglas y se crea el FIS y ya está. Tenemos una publicación, en un sistema para calcular el riesgo a partir de reglas difusas. No sé si hasta acá tenemos duda. A ver, por ahí debo ver en el chat algo. No, me parece que todo de asistencia. ¿Hay dudas con respecto a esto del sistema de inferencia difuso y el cálculo de riesgo? No hay ninguna mano levantada. Bueno, listo, ya me pasé como una hora, pero bueno. Tengo
digamos, la presentación la podía dividir en dos partes. Una era este tema del riesgo, y la segunda pues ya tiene que ver con el análisis de las curvas de carga como un indicador más de la condición del transformador. Entonces, si vamos atrás, por acá yo les decía, en la parte de la salud, yo les decía que pues, el sistema de inferencia que había antes, que habían creado los autores de los canadienses, tenían en cuenta solo el tema de los análisis físico-químicos del aceite, ¿no? Entonces, se hacían estos análisis y con esto se obtenía la salud. Nosotros le incorporamos este tema del grado de polimerización como una alternativa para aquellos transformadores donde el contenido de furanos pues, no era fiable o no era confiable, para estimar de forma indirecta el grado de polimerización. Pero pues todo este análisis para obtener el grado de polimerización es un tema de investigación en sí bastante complejo, y es lo que de hecho ya ha conducido a dos tesis doctorales, una acá en San Juan y la segunda ya en la Universidad del Valle. ¿Sí? Un trabajo en colaboración que hicimos con la Universidad del Valle y con el profesor Guillermo Aponte. El tesista, pues no sé si lo ubican, Andrés Herón, egresado de allá. Entonces, ¿en qué consiste esa propuesta? O sea, determinación del DP, ya voy a explicar qué es el DP, a partir del análisis de la curva de carga. Bueno, eso tiene, como todas las cosas tienen su historia. Yo inicié con gestión de activos en cuanto egresé de doctor en el 2009, porque había un proyecto de investigación que pues era el patito feo. Estaba el proyecto financiado, pero nadie lo quería abordar. Y me lo tiraron. Me cayó a mí y bueno, en buena hora, porque la verdad que me gustó bastante el tema. ¿Sí? Y el primer trabajo que encaré con esto fue pues a través de una tesis de grado. ¿Sí? Empieza todo con una tesis de grado con un estudiante alemán, este chico Florian Harder, por allá en el 2011. ¿Sí? Hicimos un trabajo en conjunto. El chico vino aquí a San Juan, Argentina, y estuvimos trabajando en su tesis de grado, que pues la defendió allá en Alemania, en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Mittelhessen. La universidad, perdón. Bien, entonces, luego del trabajo que hicimos con este señor Florian, el alemán, vino un tesista de doctorado, en paralelo también con un tesista de grado mío, que es Miguel Mabani, que era haciendo su doctorado. Y este chico de Ecuador, Medina, vino a hacer el doctorado, empezamos a trabajar en el tema, continuando con lo que hemos encontrado con Florian. Bueno, Miguel también hizo su tesis de grado con este tema. Pues ahí vamos sumando equipo, empieza a crecer el grupo de investigación, ¿cierto? Y por acá ya, fíjense que aquí está ya Ricardo, ya doctor, años después, esto ya es 2017, creo que se doctoró, y Andrés Herón, que es el de la Universidad del Valle, que empieza a trabajar su tesis continuando los trabajos que hizo Ricardo. Entonces, todo es una línea de trabajos que se van interconectando entre sí. Ahora, inclusive estamos, como todo continúa, ahora estamos trabajando con otro estudiante que está becario del DAD, egresado de la Universidad del Valle, que es Jefferson Zúñiga. No sé si lo ubican. Bueno, un egresado de ustedes que está aquí haciendo el doctorado, continuando las investigaciones que hicieron Ricardo, Florian, Miguel, Andrés, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí va la cosa. Bien, esta fue la tesis, ¿cierto? Es uno de los artículos tal vez del año pasado, de hace 2 años, uno de los artículos de Andrés. ¿Será? Bien, entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, hay un par de normas, una IEC y una norma IEEE, que se conocen como las guías de carga de los transformadores sumergidos en aceite. Power transformers sumergidos en aceite. Entonces, pues entender cómo se envejece un transformador, porque yo les decía, bueno, un transformador empieza
a cambiar su condición con el paso del tiempo, así como las personas, que con el paso del tiempo empezamos a ver cómo nuestra condición de salud empieza a degradarse, quiérase o no, no es lo mismo tener 20 años a tener 50, la salud es distinta, por más que uno, si se mantiene uno bien, bueno, va a estar mejor en muchos casos a veces que un pibe de 30 años, pero si no se mantiene uno bien, pues la salud va a decrecer con el tiempo, ¿no? Va a degradarse. Con el transformador es lo mismo, pero ¿por qué se da este envejecimiento? Pues se da por la carga a la que es sometido el transformador. Les hablé muchas veces de la sobrecarga, que era algo que era muy poco deseable, porque un transformador, como cualquier equipo, está diseñado para operar con cierta condición. Si esa condición es excedida, pues estamos teniendo problemas sobre todo de temperaturas al interior de la máquina, ¿no? La temperatura ambiente también influye, ¿sí? Si la temperatura ambiente es elevada, pues yo voy a tener menos posibilidad de cargar el transformador, cuidando las temperaturas internas al interior. Sobrecargas, cortocircuitos, pues también van degradando la humedad y etcétera. Hay una serie de factores que lo envejecen. Pero más que envejecer al transformador, hay un elemento que hace parte integral del transformador, vendría a ser una suerte como la piel, aunque no es la piel porque está al interior, tal vez más los huesos, que es el papel aislante. Yo les había dicho, el sistema de aislamiento de un transformador es aceite mineral y papel, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que el papel está al interior, digamos, en contacto directo con la parte activa, ¿sí? Es el que aísla los devanados, el cobre. También a veces se utiliza estructuralmente para darle soporte al núcleo. Entonces, ese papel o bloques de papel, ¿no? Eso está al interior del transformador y su mantenimiento es prácticamente imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues está al interior. Si yo quiero mantener eso, tendría que abrirlo el transformador y si lo abro, probablemente lo estoy arruinando porque van a entrar otros agentes de envejecimiento como la humedad. Entonces es un elemento que no se puede mantener, a diferencia de otros que sí, como por ejemplo las bombas para forzar el flujo de aceite o para forzar el flujo de aire y refrigerar, o por ejemplo los bushings, yo los puedo reemplazar incluso, ¿cierto? Hay varios elementos que son externos, que se pueden llegar inclusive a reemplazar totalmente, pero el papel no, el aceite se puede hasta cambiar, el aceite se puede cambiar completamente, ¿sí? Así como se hace en un auto, en un transformador se puede hacer, o sea, no es tan fácil, hay un cierto proceso, un procedimiento, pero se puede hacer, en cambio el papel no se puede cambiar. Entonces, se dice, una premisa de la industria es que la vida del aislamiento sólido, o sea, el papel, es la vida del transformador. Entonces ahí aparece este concepto del que tanto les he hablado y no lo he explicado, que es el grado de polimerización. ¿Qué es el grado de polimerización? Pues el papel es celulosa y la celulosa es un polímero lineal que se compone por varios monómeros, que son monómeros de beta-glucosa. Entonces cada uno de estos es un monómero, ¿cierto? Y se unen formando una cadena, por lo que la unión de varios monómeros es un polímero, es un polímero natural. ¿Qué pasa? Pues que esa cadena de monómeros tiene una cierta longitud. La cantidad de monómeros que yo tenga es el grado de polimerización. En la medida que se va envejeciendo esta cadena, este papel, esta celulosa se va envejeciendo, pues esa cadena se va rompiendo. Entonces se puede romper por procesos de hidrólisis, por temas de temperatura y por oxidación. En la medida que se va rompiendo esa cadena, pues el papel va siendo menos resistente, menos fuerte y menos tolerable a esfuerzos mecánicos, electromecánicos al interior del transformador y obviamente va a aislar en menor medida el equipo. Pues yo como que siempre digo,
le pongo el ejemplo al auditorio, que se imagine una hoja de papel, ¿sí? Seca, le haga fuerza y pues la hoja tiene cierta resistencia, es fuerte, ¿no? Ahora, si sumerge esa hoja en agua, lo humedece completamente y vuelve a hacer fuerza, aplicar fuerza, seguramente la hoja se va a deshacer o se va a romper con una mayor facilidad, ¿no? Entonces ese sería el efecto, un efecto acelerado, muy acelerado de la humedad en el papel. Lo degrada rapidísimamente. Lo mismo pues, pasaría con la temperatura, ¿no? O sea, si yo empiezo si coloco, digamos, el extremo que es la pirólisis, coloco la hoja de papel de celulosa ante una llama, pues se va a prender fuego y se desintegra. Pues perdió toda su resistencia mecánica, ¿no? Entonces, eso sería un proceso de degradación muy acelerado. Sumergirlo en agua o ponerlo al fuego, a la celulosa. Cuando eso no es acelerado, pues sucede lentamente. Y entonces, aquí yo tengo, pues, fíjense, esto es el DP, cuando el papel sale de fábrica, se estima que tiene un valor que ronda entre 1200 y 1000. Es decir, las cadenas de monómeros, o sea, la cadena de celulosa, el polímero tiene una cantidad de 1200 monómeros o 1000 monómeros. Con el paso del tiempo, pues, esas cadenas se van rompiendo y esto por este lado tengo la rigidez mecánica del papel o lo que puede soportar ese papel y pues va a ir decreciendo, ¿cierto? Va a ir decreciendo en la medida que el DP va disminuyendo. Entonces, bueno, aquí están los agentes de envejecimiento, hidrólisis, pirólisis, oxidación. Estos tienen que ver con ingreso de oxígeno desde el ambiente porque está mal sellado el transformador, ingreso de oxígeno por el calor, ¿no? Esos serían los agentes de envejecimiento que hacen que la cadena de celulosa se vaya quebrando y el grado de polimerización vaya disminuyendo. Entonces, agua, calor, oxígeno, ácidos, hacen que un transformador que tenga su papel en buen estado, con el tiempo llegue a un estado de deterioro total. Deja de aislar, deja de tener soporte mecánico para la máquina. Bien, entonces en el envejecimiento térmico se asume que un transformador puede soportar hasta 1500, es como un número al que se ha llegado a través de varios estudios. Se estima que un transformador puede soportar 1500 horas operando a 110 grados centígrados en su interior. Entonces, si yo coloco una máquina permanentemente a 110 grados centígrados durante 150.000 horas, pues paso de 1200 dP a 200 en este tiempo, ¿no? Bueno, pero eso pues no es lo que sucede en la práctica, porque en general la carga es variable. Es decir, un transformador no está sometido a esa temperatura permanentemente. Bueno, esto es un poco del ensayo que se hace para medir el DP directamente. ¿Sí? O sea, si yo lo quiero medir directamente, tengo que tomar una muestra de papel de 6 centímetros cuadrados. A ver, no, perdón, 39 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y eso significa 6 por 6.4 de papel. Eso es como, primero tengo que abrir el transformador y tomar esa muestra y llevarla al laboratorio para determinar el DP directamente por microscopía. Pero ¿qué pasa? Pasa que pues nadie va a querer hacer eso. Nadie va a querer abrir una máquina para sacar una muestra de papel, no. Entonces, ese tipo de determinación de grado de polimerización se utiliza en general para hacer análisis post-mortem. Entonces, aquí hay un caso donde los investigadores pues analizan la falla de un transformador
lo descuban y toman muestras en diferentes partes para medir el DP. Entonces, pues este artículo es bastante interesante porque falló el transformador, lo descubaron, tomaron las muestras, ¿cierto? Y midieron el DP. Entonces, ¿qué encuentran? Encuentran que, fíjense, aquí el verde es bottom, que significa la parte baja, ¿cierto? El rombo, el azul, el rombo azul es el top, que sería la parte alta del transformador. Aquí sería la parte alta, aquí la parte baja, y aquí middle sería la parte media. El DP es menor, o sea, cuando acuérdense que si el DP es menor es porque la cadena es más corta, lo que significa que el papel está más degradado. Si el DP es menor en la parte alta, en el top del transformador. ¿Por qué? Porque en el top están las mayores temperaturas del transformador. Bien, entonces, pero fíjense que pues sí no hay una distribución uniforme del valor del DP, o sea, el papel se envejece no homogéneamente al interior del transformador, sino se envejece de forma distinta. De hecho, en la parte alta, que hay mayor temperatura, se envejece mucho más rápido, ¿cierto? Es esto, los rombos azules, ¿cierto? El top. Y también fíjense que es menor en los devanados de baja tensión, perdón, low voltage, ¿sí? ¿Qué significa que sea menor? Porque hay mayor circulación de corriente, ¿cierto? Mayor temperatura, mayores pérdidas y cuadrado R. Es decir, los devanados de baja tensión están sometidos a mayor temperatura. Por lo que está más degradado el papel, o se encontró en ese caso específico que el papel estaba más degradado en la parte alta de los devanados de baja tensión. Listo. Pero pues eso para un postmortem está bien, para un transformador en operación no está bien. Bueno, acá hay un tema, estos son de no, esto se me quedó de otra presentación, perdón. Bien, entonces, ¿cómo puede uno inferir eso indirectamente? Pues hay una técnica que es la de los furanos, que es obtener un compuesto que se encuentra disuelto en el aceite y tratar de correlacionarlo con el DP. Hay algunos problemas con esa forma de hacerlo, y es que pues para algunos papeles no generan furanos de una manera, digamos, muy bien correlacionada con el DP. ¿Cierto? Y el otro problema es que puede haber pérdida de información cuando hay un mantenimiento en el aceite, ¿sí? Si yo hago un cambio de aceite, pues pierdo la información de qué tan degradado está ese papel, porque ya los furanos pues desaparecen. Bien, entonces, pues ahí surge la idea, hagámoslo a través de la curva de carga, ¿sí? Y la curva de carga, pues me dice que las temperaturas al interior del transformador se deben pues a la circulación principalmente a la circulación de corriente, porque hay una I cuadrado R, ¿cierto? Hay pérdidas en los devanados, también hay pérdidas en el núcleo, que son las pérdidas relacionadas con la magnetización, y bueno, hay pérdidas de menor grado si el transformador está bien fabricado por flujos dispersos. Bien, entonces, ¿qué hacen pues esas serían las fuentes de calor? Esto que estoy mencionando acá son las fuentes de calor. ¿Sí? I cuadrado R, calentamiento del núcleo, mecánicas. ¿Qué hace pues esas pérdidas de calor? Pues están aquí en el devanado. ¿Sí? Esto es un corte del transformador. ¿Sí? Aquí estaría la parte activa. Este es el devanado y este es el radiador. Entonces, ¿cuál es la menor temperatura que uno tiene en este sistema? La menor temperatura o la temperatura de referencia es la temperatura ambiente. ¿Sí? No puede haber una menor temperatura que la del ambiente. Aquí yo tendría mi temperatura ambiente. Y el aceite va a circular así. Entonces viene por acá abajo, entra al devanado, ¿cierto? Empieza a ganar temperatura, porque empieza a estar en contacto con los devanados que son la fuente de calor. Entonces empieza a ganar temperatura. Ustedes saben que los líquidos calientes pues tienden a subir, ¿sí? Entonces el aceite caliente va subiendo
ingresa al radiador y aquí hace el intercambio de calor con el ambiente a través de los radiadores, por lo cual empieza a decrecer la temperatura del aceite, ¿cierto? Y vuelve a ingresar al transformador. Entonces el aceite va a estar fluyendo en este sentido, entre los radiadores y el devanado. Y cuando pasa por los radiadores, pues libera calor hacia el ambiente, disminuyendo la temperatura. Entonces, por acá tengo, esto es el aceite esta es la curva de temperatura del aceite en el radiador, ¿sí? Fíjense, aquí tendría la mayor temperatura, que es donde el aceite ingresa desde el transformador hacia el radiador, y la menor temperatura, que es donde el aceite egresa al radiador y va al transformador. Y siempre la menor temperatura es la del ambiente. Entonces aquí aumenta la temperatura. Este otro ciclo que yo tengo acá es la del devanado, ¿sí? Entonces, cuando el aceite ingresa al transformador aquí, pues tiene la menor temperatura, entra por la parte de abajo, ¿cierto? Empieza a circular, empieza a ganar temperatura, ¿sí? Sale con un determinado nivel de temperatura, que es el del top, la temperatura en la parte superior del devanado, ¿cierto? Y luego ingresa al radiador y empieza a decrecer. Entonces tiene este ciclo. Bien, y por último, pues tenemos, perdón, aquí este es el ciclo, perdón, este es el ciclo de temperatura del aceite. Lo estaba diciendo mal, ¿no? Y esta es la temperatura de los devanados. Esta tercera línea acá es la temperatura de los devanados, que es lo que a mayor temperatura va a estar dentro del transformador, ¿no? O sea, los radiadores, en el ambiente es la menor, los radiadores van a estar a una temperatura mayor que la del ambiente, pero dentro de este sistema es el que seguiría. Luego está el aceite, ¿cierto? Que va a cambiar su temperatura a lo largo de todo el ciclo. Y por último están los devanados. Esto que está acá, esta última curva, es la del devanado, ¿sí? El devanado va a tener la menor temperatura en la parte baja y la mayor temperatura en la parte alta, ¿sí? Y esto, pues digamos, es lo que observaron los investigadores cuando encontraron esto, ¿no? Que en la parte alta, al tener mayores temperaturas, pues tengo menor grado de polimerización. Bien, entonces, dentro de este sistema, estas son las curvas de temperatura y la mayor temperatura que hay en todo el sistema va a estar en la parte alta de los devanados. Es decir, aquí estaría el punto más caliente de todo el transformador, en la parte superior de los devanados. Pero que se entienda, esto explicarlo pues en poco tiempo no es tan fácil, pero bueno. Bien, entonces esa temperatura que se llama hot spot, el punto más caliente al interior del transformador, ¿está en función de qué? Pues ya vimos que de la temperatura ambiente, que es la referencia, es la menor temperatura que puede haber en ese sistema, de la carga del transformador. ¿Por qué la carga del transformador? Porque pues dijimos, todas estas temperaturas, o sea, que haya diferentes niveles de temperatura en este sistema, se debe a que hay una fuente de calor. ¿Y esa fuente de calor quién es? Pues ya dijimos que son las pérdidas en los devanados y las pérdidas de magnetización, ¿no? Y esas pérdidas, sobre todo las de los devanados, ¿con qué están relacionadas? Pues con la carga que suministra el transformador, porque en función de esa carga dependerá la corriente que circula por los devanados. Entonces, por eso está esto. Y por último, de parámetros constructivos del transformador, que tienen que ver con la cantidad de aceite que tiene, la cantidad de hierro, la cantidad de cobre, tienen diferentes inercias térmicas y, bueno, y de la forma del sistema de refrigeración que tiene el transformador, son parámetros constructivos de la máquina. Entonces, bueno, nosotros usamos un modelo dinámico que propusieron en una tesis doctoral por allá en el 2009, y ahora es parte de la norma IEC. La actualización de la norma incluye este modelo, donde el doctor
el postulante a doctorados obtuvo su título llegando a estas ecuaciones. Son dos ecuaciones diferenciales que me permiten calcular la temperatura al interior del transformador a partir de la temperatura ambiente, la carga y parámetros constructivos de la máquina a través de dos ecuaciones diferenciales que tienen una ventaja, y es que tienen en cuenta otros aspectos del problema, como la viscosidad. Esta es la viscosidad del aceite. Entonces el proponente observó que en la medida que aumenta la temperatura, el aceite se hace menos viscoso y fluye más rápidamente, ¿sí? Por lo tanto, pues eso no, digamos, yo tengo que tener en cuenta cómo varía la viscosidad con la temperatura dentro del módulo. Y otros aportes hizo, ¿no? Entonces eso hizo que el hombre se doctorara, ¿cierto? Aquí está la carga, ¿cierto? Decimos la carga, aquí está, en esta acá. Esta acá es la relación entre la potencia suministrada por el transformador en un determinado momento de tiempo sobre la potencia nominal del transformador. Fíjense que está al cuadrado, ¿por qué? Porque pues ya sabemos que es una relación I cuadrado R, ¿cierto? Por otro lado tenemos la temperatura ambiente. Esta gris por acá, a ver, ¿cuál es la gris? Acá estaría la temperatura ambiente, verde, perdón. Temperatura ambiente, que es mi referencia. En ese sistema no puedo dar una temperatura menor que la del ambiente. Entonces, si la temperatura ambiente cambia, pues mi temperatura al interior del transformador va a cambiar. No es lo mismo la temperatura al hotspot para una misma carga nominal a medianoche, que hace frío, que al mediodía, que hace calor, ¿sí? Entonces, la temperatura ambiente modifica la temperatura al interior de la máquina, ¿sí? Y por acá, pues ya estos son cuestiones de parámetros, lo que está en negro, parámetros del transformador, como las pérdidas en los devanados, ¿cierto? Como las pérdidas de vacío, como este tau tiene que ver con la cantidad de aceite que tenga la máquina. Este otro tau tiene que ver con parámetros de la cantidad de hierro y cobre que tiene la máquina. Bien, ese es un modelo que sería el modelo más completo que yo creo que hay en este momento en la literatura. Pero pues hay otros modelos simplificados, como los que proponían antes la IEEE, ¿cierto? Basado en ecuaciones exponenciales, más sencillo, no tiene en cuenta la viscosidad, no tiene en cuenta varias cosas, ¿cierto? A ver, bueno, la IEC, como les comenté, no lo tengo acá, pero la IEC pues sí incorporó el modelo de ecuaciones diferenciales, este modelo dinámico de SUSA, en la última edición, que creo que es del 2016 o 2017 por ahí. Bien, entonces pues tenemos un modelo que me permite calcular la temperatura al interior del transformador. Entonces aquí yo tengo información de carga, y con esa información de carga del transformador pues yo puedo obtener la temperatura al interior y encontrar que, por ejemplo, esto es un transformador pues que realmente estaba operando desde el 94 hasta el 2010, y en este periodo estuvo sobrecargado, pues que tuvo temperaturas de operación mayores a los 110 grados, que son nominales para el papel. Es decir, aquí tuvo un envejecimiento acelerado en estos últimos 3 años el transformador por la sobrecarga. Entonces, listo. Uno teniendo ese modelo implementado, dice, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Pues puedo hacer pronósticos de carga para ver cómo va a evolucionar la temperatura al interior del transformador hacia el futuro, y también puedo hacer regresiones hacia el pasado para tratar de construir historial del transformador, historial de carga del transformador cuando no lo tengo. ¿Esto por qué? Pues porque pues todos, digamos, no sé si los oyentes aquí qué edades tienen, pero seguramente han crecido ya pues con el tema de las computadoras y con los sistemas ya saben que hay que hacer análisis de datos y Big Data y toda la historia, y conocen los sistemas SCADA y todo, pero pues eso realmente no existió siempre. Entonces uno se encuentra con máquinas donde la historia de carga existe recién a partir de, por ejemplo, el 2005,
uno tiene datos de la carga de la unidad y de la temperatura ambiente de la unidad cada hora o cada media hora, y esa información histórica la tiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la máquina operaba? Ya les dije que un transformador puede durar 50, 60 años. Operaba por ahí desde el 95 o desde el 80 y algo, y no había escala y no había información hora a hora de la carga, pues hay que tratar de reconstruir. Entonces, un trabajo que se hizo fue proponer redes neuronales para tratar de construir la carga histórica de los transformadores hacia atrás. Después Andrés Herón lo utilizó para hacer estimación de la carga histórica hacia adelante, ¿sí? Bien, entonces, listo. Pero ¿qué hace uno con esa temperatura? Pues con esa temperatura del interior del transformador hay expresiones basadas en la ecuación de Arrhenius, donde uno puede calcular cómo es el envejecimiento de la unidad comparado al caso en que estuviese de referencia la temperatura nominal, que es los 110 grados. Entonces se calcula este factor de aceleración del envejecimiento. Si esto es mayor a 110 grados, pues el envejecimiento es acelerado. Una hora a más de 100 grados, pues equivale a un envejecimiento acelerado. Si es menor a 110 grados, pues es un envejecimiento que es menor al de una hora a 100 grados, a 110 grados. ¿Sí? Y bueno, y eso se acumula, y yo con esto puedo obtener lo que se llama edad efectiva del transformador. Antes habíamos hablado de la edad calendario. Si yo tengo una máquina instalada en el 1 de enero del 2022, pues la edad calendario de esa máquina es 5 meses. Pero una cosa es la edad calendario y otra cosa es la edad operativa, que tiene que ver con la forma en que operó esa máquina. Entonces son las horas de operación. Por ahí en una diapositiva anterior yo les había dicho que a 110 grados se estimaban 150.000 horas, pero a mayores temperaturas pues van a ser menos horas, a menores temperaturas van a ser más horas. ¿No? Bien, entonces hicimos un trabajo de analizar hacia atrás, utilizando los modelos exponenciales de la IEEE, esos que les mostré, y el modelo de ecuaciones diferenciales de SUSA, de analizar hacia atrás cómo sería la vida consumida de transformadores, de 4 transformadores de potencia. Y entonces teníamos 4 transformadores de potencia instalados en una subestación acá en San Juan. Teníamos las historias de carga, se construyeron las historias hacia atrás, ¿cierto? Se hizo todo un trabajo de cálculo pesado, porque era reconstruir toda una historia de operación de una máquina, ¿cierto? Con las características técnicas se implementaron los modelos, se hizo todo un trabajo de cálculo, ¿cierto? Computacionalmente, calcular con los modelos de la exponenciales de la IEEE es muy sencillo, no consume recursos, mientras que hacerlo con los modelos de ecuaciones diferenciales es pesado, ¿cierto? Pero, pues, se cometen grandes errores al utilizar ecuaciones diferenciales, porque ese error de no tener en cuenta, por ejemplo, la viscosidad del aceite, se va acumulando en el tiempo, y pues las edades calculadas empiezan a alejarse mucho de lo que uno debería obtener si es más preciso, con un modelo más adecuado, como es el de las ecuaciones diferenciales. Entonces, ese esfuerzo computacional vale la pena realizarlo porque las diferencias son importantes. Ese fue uno de los hallazgos, pues, de ese artículo. Bien, se compararon diferentes modelos, diferentes escenarios de carga, y pues se obtenían grandes diferencias entre lo que uno calculaba en cuanto al envejecimiento con el modelo de ecuaciones exponenciales con respecto al modelo IEEE. Bien, entonces, siguiente trabajo, dijimos, bueno, a ver, reconstruyamos para los 4 transformadores que hay en San Juan, estos 4. Sí, estamos muy tarde ya. Sí, ya estamos. Listo. Pues yo cierro con esto. O sea, tengo más para hablar, pero sí, entiendo que me excedí.
Disculpen, pero entonces voy a cerrar con esta conclusión, como para dar un tiempo de preguntas, ¿vale? Mira, entonces, ¿qué pasa? Pues que hicimos el cálculo para 4 transformadores, uno del 69, uno del 94 de diferentes edades, uno del 63, uno del 84, ¿sí? Calculamos con el modelo este de redes neuronales y con las ecuaciones de SUSA, las edades de operación para contrastarlas con las edades de calendario, y encontramos una cosa pues sorprendente, ¿sí? Lo que encontramos es que, voy a pasar esto un poco más rápido, encontramos con que, por ejemplo, la máquina más viejita que era esta, a pesar de haber sido instalada en el 69, solo había consumido 768 horas, ¿sí? 768 horas, ¿cuánto es? ¿Como 20 días aproximadamente? Bueno, teníamos otra, la máquina más reciente, la más nuevita, que era esta Transformador 2, 143 horas. ¿Mm? No tiene sentido una máquina que fue instalada en el 94 que solo haya consumido 143 horas. Estos son como 6 días, ¿sí? Entonces había algo raro, ¿no? Y pues evidentemente no eran máquinas que estuvieran en un estado de operación excelente. Entonces lo que encontramos, que eso fue lo que dio paso a la tesis doctoral de Ricardo, es que no se podía considerar solo la temperatura como agente de envejecimiento, sino que había que tener en cuenta dentro del modelado la humedad, ¿sí? Ya varios autores habían mostrado que la humedad era prácticamente el principal agente de envejecimiento, y si uno hace caso solo de las guías de carga, donde tienen en cuenta solo la temperatura, pues no es suficiente para estimar la vida consumida y que se podría llegar a consumir un transformador. Entonces hay que tener en cuenta la humedad. Y bueno, en eso fue que avanzamos con las otras tesis, ¿no? Las de Ricardo y las de Andrés Serón. Voy a mostrar aquí un poco al final la conclusión. Sí, hay todo un trabajo de modelado de cómo evoluciona la humedad en el transformador. Y acá está. Esto es el resultado. Si uno tiene en cuenta solo la temperatura, pues esta era la máquina que operaba en el 68, 69, ¿sí? Esto es 1969 y esto es 2016. Pues esa máquina, considerando solo la temperatura en el envejecimiento, fíjense que está prácticamente nueva. Y eso fue lo que encontramos con la otra tesis, que solo había consumido muy pocas horas, ¿sí? 20 días. Estaba prácticamente nueva, ¿sí? Cuando ya consideramos la humedad, pues esto decreció mucho más rápido y ya llegó a un dP, fíjense, entre 400 y 500, que ya dice, esta máquina está degradada. O sea, la influencia de la humedad es muy importante. Y esto ya considerando oxidación, pues lográbamos una degradación aún mayor. ¿Qué nos daba a pensar que esto, o sea, qué nos llevó a concluir que esto estaba bien? Pues estos resultados estaban bien. La correlación que obtuvimos cuando comparamos el dP obtenido con los furanos, ¿cierto? Fíjense, esta era la máquina T3, la más viejita, 311, y lo que obtuvimos nosotros con el modelo computacional, es decir, sin hacer ningún análisis, solo analizando la curva de carga y todo, estaba en el orden de, fíjense, para la alternativa que solo considera la humedad, 359 está en el orden de lo que se calcula con los furanos, y cuando tenés en cuenta la oxidación, pues también está en el orden, ¿no? O sea, es decir, no considerar la humedad ni la oxidación es un error grave cuando uno quiere hacer analizar el envejecimiento de un transformador. Bien, pues les pido disculpas que no alcancé a presentar todo. La verdad que es una charla bastante larga y eso que la he recortado muchísimo. Pero sí haría paso a preguntas. Me quedó faltando presentarles la tesis de Andrés.
hubiera sido interesante porque es alguien que egresó ahí de su escuela. Así que, nada, la dejo para que la consulten. Andrés va a hacer una presentación. Sí, listo. Entonces mejor no le quito no le quito el tema de él. Porque, digamos, lo que hace Andrés Herón es continuar esta investigación a la que llegó Ricardo. O sea, hasta esto que llegamos, él utiliza esta herramienta para hacer análisis de inversiones. Entonces hace unas optimizaciones y es muy bueno lo que hizo, ¿no? Así que, bueno, ya lo dejamos para el siguiente capítulo. No sé si tienen preguntas, por favor. Utilicemos, no sé si estos 10 minutos que quedan. ¿Alguna pregunta? No, no hay preguntas. Quedó todo muy claro entonces, Ferley. Bueno, no, agradecerles haber escuchado, tenerme paciencia, porque la charla se hizo bastante larga. Siempre es mucho más lo que uno puede llegar a mostrar, son muchos años de trabajo. Bueno, agradecemos al ingeniero Andrés por el acompañamiento y a todos ustedes, los asistentes, por ese interés y estar aquí durante casi 3 horas. Los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. ¿3 horas? No me digas, no, 2 horas. A 2 horas y pico. Llegamos la A próxima ver. semana a las 5 de la tarde con una charla que llama Las nuevas tecnologías de comunicación, ventajas, oportunidades y amenazas, del ingeniero Claudio Muñoz. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, excelente charla. Por ahí le dicen que muchas gracias, que Me saludos. llamó. Bueno, a todos los interesados en el tema, bueno, pues que me contacten. Yo no sé si puedo poner aquí mi correo, no sé si por ahí lo tienen, pero lo puedo poner aquí en el chat. A ver, ¿dónde está el chat acá? Abajito dice chat, antesito de la cosa verde. Dame un segundo, les pongo eso y aquí ya lo encontré. Entonces, eso, por ahí los que estén interesados también en los estudios de doctorado, acá no sé si son todos ingenieros recién egresados o ya. Hay varios recién ingresados. Listo. Entonces, pues contarles que ya aquí ha venido Andrés Herón a ser parte del doctorado, que que ahora está un estudiante, no sé si lo ubican a Jefferson Zúñiga. Zúñiga, ¿sí? Está trabajando conmigo ahora en el tema y bueno, que estamos con un proyecto de investigación interesante que ha salido para Colombia en gestión de activos. Vamos a adelantar en equipo, así que vamos a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí les quedó en el correo para el que esté interesado en cualquier publicación, cualquier cosa. Bueno, Bueno, hasta luego, Andrés. hasta luego, Ferley. Gracias por la atención. Chao, chao.